Transferencia de calor. Cálculo para las condiciones de proceso. Integrantes: Andrick Aguilar, Andrea Matailo, Linda Riofrío, Paula Vanegas, Gabriela Villalta. Cálculos para las condiciones de proceso. 22.000 libras hora de un destilado de 35 grados API se calienta de 200 a 300 grados Fahrenheit, con un gasoil de 28 grados API de una temperatura de 500 grados Fahrenheit a la entrada. Use tubos de 1 pulgada diámetro externo, 14 BWG, 12 pies de largo y arreglo triangular de paso 1/4 pulgadas. Los datos para el fluido frío son: temperatura 1, 300 grados Fahrenheit, temperatura 2, 200 grados Fahrenheit, temperatura promedio 250 grados Fahrenheit, flujo másico 22.000 libras hora, CP 0,56 BTU libras Fahrenheit, 35 grados API. Para el fluido caliente tenemos: temperatura 1, 500 grados Fahrenheit, flujo másico 10.000 libras hora, CP 0,7 BTU libras Fahrenheit, 28 grados API y una temperatura 2 desconocida. Balance de calor. Calor es igual al flujo másico por el calor específico por las diferencias de temperaturas. Así tenemos, reemplazando los datos, un calor de 1.232.000 BTU hora para el fluido frío y caliente. Suponemos un flujo másico de fluido caliente, dado que el problema no nos lo proporciona, y debemos despejar la temperatura 2. Este será aproximadamente la mitad del flujo frío. Flujo másico 10.000 libras hora. De la fórmula anterior, despejamos temperatura 2 y tenemos que es igual a temperatura 1 menos calor sobre flujo másico por Cp. Así tenemos una temperatura 2 del flujo caliente de 324 grados Fahrenheit. Luego, procedemos a calcular ml de T. Para esto, construimos una tabla en donde vamos a poner los valores del fluido caliente y del fluido frío en cuanto a temperaturas, y sacamos sus diferencias. Con la fórmula de ml de T, que es igual a diferencia de temperatura 2 menos diferencia de temperatura 1 sobre el logaritmo natural de diferencia de temperatura 2 sobre diferencia de temperatura 1, tenemos que es 158.98 grados Fahrenheit. Luego procedemos a calcular las constantes R y S, que nos servirán para calcular Ft en la figura 18. Después sacamos la temperatura verdadera multiplicando ml de T por Ft. Así tenemos una temperatura verdadera de 146,26 grados Fahrenheit. Como tercer paso tenemos el cálculo de temperaturas críticas tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Primero calculamos Tc sobre Th, que tenemos 0,62. Luego, con las diferencias de temperatura y los grados API, en la figura 17 podemos encontrar el Kc. El que tenga mayor Kc va a ser el fluido controlante. Y en la figura 17 podemos calcular el Fc a partir del Kc y el Tc sobre Th. Luego calculamos la temperatura crítica del fluido caliente con la fórmula temperatura 2 del fluido caliente más Fc por la diferencia de temperatura 1 del fluido caliente menos temperatura 2 del fluido caliente. Y tenemos una temperatura crítica de 400 grados Fahrenheit para el fluido caliente. Luego, en el fluido frío, aplicamos la fórmula y tenemos una temperatura crítica para el fluido frío de 244 grados Fahrenheit. Siguiendo con el problema, a partir de las viscosidades sabemos que nuestros fluidos son sustancias orgánicas medias, por lo que en la tabla 8 determinaremos un UD supuesto de 40.
Al suponer el UD podemos calcular el área, que es igual a calor sobre UD sobre temperatura verdadera. Y tenemos un área de 210.5 pies cuadrados. Luego, en la tabla 10 podemos ver el área superficial lineal, que es 0,2618. La necesitaremos para calcular nuestro número de tubos, que es igual a área sobre longitud del tubo por área superficial lineal. Encontramos que tenemos 67 tubos. A partir de la tabla 9 se supone dos pasos con una cantidad aproximada de 66 tubos y un diámetro interno de coraza de 13¼ pulgadas. Ahora procederemos a calcular un área nueva. Área es igual al número de tubos por longitud de tubo por área superficial lineal. Así tenemos un área de 207.34 pies cuadrados. Y vamos a tener un coeficiente corregido UD, que va a ser igual a UD es igual a calor sobre área por temperatura verdadera. Y tenemos un valor de 40,62 BTU hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Para calcular HI y HO en el fluido caliente en la coraza y en el fluido frío en los tubos, tenemos que proceder a calcular unos datos. Empezaremos con el área de flujo para el fluido caliente en la coraza. Suponemos un espaciado de deflectores. Con la fórmula, espaciado de deflectores es igual a diámetro interno de la coraza sobre 5. Y tenemos un valor de 2,65 pulgadas. Para el área de flujo tenemos diámetro interno de la coraza por espaciado de los tubos por espaciado de los deflectores dividido para 144 por el paso de los tubos. Y tendremos un área igual a 0.048 pies cuadrados. Luego procederemos a calcular la velocidad de masa. Esto es igual a fluido másico dividido para el área de flujo. Y tendremos una velocidad de masa de 208.333.33 libras hora pie cuadrado. Asimismo, en el fluido frío, calculamos el área de flujo de los tubos. En la tabla 10 vemos el área de flujo por tubo, que es igual a 0,546. Luego calculamos el área de flujo total, que es igual a número de tubos por área de flujo por tubo, dividido para 144 por número de pasos. Así tenemos un área de flujo de 0,125 pies cuadrados. También vamos a calcular la velocidad de masa. Esta es igual a flujo másico dividido para el área de flujo de los tubos. Y tenemos una velocidad de masa de 176.000 libras horas pies cuadrados. Luego, con las temperaturas críticas tanto en coraza como en tubos, leemos las viscosidades de la figura 14 y multiplicamos por 2.42 para obtenerlas en unidades de libra pie hora. Luego, de la figura 28 en la coraza podemos determinar el diámetro equivalente y tenemos un diámetro equivalente de 0,06 pies. Para calcular Reynolds tenemos la fórmula que es igual diámetro equivalente por velocidad de masa dividido para viscosidad y tenemos un Reynolds de 10.330.5. Luego procedemos a calcular JH de la figura 28. Asimismo, en el fluido frío en los tubos, con la temperatura crítica de 244 grados Fahrenheit, procedemos a leer en la figura 14 la viscosidad y la multiplicamos por 2.42. Tenemos una viscosidad de 1.45 libras pies hora.
de la tabla 10, procedemos a observar el diámetro en pulgadas y lo dividimos para 12 para tenerlo en unidades de pies. Tenemos un diámetro de 0,069 pies. Luego, calculamos el Reynolds con la ecuación Reynolds es igual a diámetro por flujo másico dividido para viscosidad. Y tenemos un Reynolds de 8.375. Luego, en la figura 24, podemos leer un JH de 30. Para la viscosidad 0,5 centipoise y 28 grados API, en la figura 16 podemos leer conductividad por calor específico por viscosidad sobre conductividad a la 1/3, que tenemos 0,15 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit sobre pie. Luego procedemos a calcular HO con la ecuación de HO es igual a JH por conductividad térmica dividido por el diámetro equivalente por calor específico por viscosidad sobre conductividad térmica a la 1/3 y corrección de viscosidad. Tenemos un HO de 137.5. Se omite la corrección de viscosidad y tenemos un HO final de 137.5 BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Asimismo, para el fluido frío en los tubos, con una viscosidad de 0,6 centipoise y 35 grados API, podemos leer en la figura 16 la siguiente constante, que nos da igual a 0,17 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit pie. Y luego calculamos el HI con la fórmula JH por conductividad térmica dividido para diámetro por calor específico por viscosidad dividido para conductividad térmica a la 1/3 por corrección de viscosidad. Así tenemos HI para corrección de viscosidad es igual a 73,91. Para la corrección de HI procedemos a calcular HIO, que es igual al valor antes obtenido por diámetro interno dividido para diámetro externo. Y tenemos un HIO de 61,64. Se omite la corrección de viscosidad y tenemos un HIO total de 61,64 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Luego procedemos a calcular la caída de presión, tanto para la coraza como para los tubos. Con el Reynolds antes ya calculado, en la coraza de 10.330.5, podemos observar en la figura 29 un factor de fricción de 0,0021 pie cuadrado sobre pulgada cuadrada, y en la figura 6 una gravedad específica de 0,76. Luego procedemos a calcular el número de cruces, que es igual a 12 por longitud sobre espaciado de deflectores. Tenemos un número de cruces de 54,13. Calculamos la presión de caída con la fórmula. Presión de caída es igual a factor de fricción por velocidad de masa por diámetro por número de cruces, dividido para la constante 5.22 por 10 a la décima por diámetro equivalente por gravedad específica por corrección de viscosidad. Reemplazando datos, tenemos una caída de presión de 2,16 libras sobre pulgadas cuadradas. Procedemos a calcular la caída de presión en los tubos. Para el mismo Reynolds antes calculado de 8.375, leemos en la figura 29 un factor de fricción de 0,00025 pie cuadrado sobre pulgada cuadrada. Y en la figura 6, una gravedad específica de 0,78. Calculamos la caída de presión igual a factor de fricción por velocidad de masa al cuadrado por longitud por número de pasos, dividido para la constante 5,22 por 10 a la décima por diámetro por corrección de viscosidad.
y tenemos una presión de caída de 0,66 libra pulgada cuadrada. Ahora procederemos a calcular el coeficiente total limpio UC. Con la fórmula UC es igual a HIO por HO dividido para HIO más HO. Tenemos un UC de 42,56 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Luego, con este dato podremos calcular finalmente el factor de obstrucción, que es igual a RD es igual a UC menos UD dividido para UC por UD, y tenemos un factor de obstrucción de 0,00111 horas pie cuadrado grado Fahrenheit sobre BTU. Gracias.